A principios del año 2018, la AK-12 hecha por Kalashnikov fue oficialmente recomendada por el Ministerio de Defensa ruso para ser adoptada por el ejército ruso. Esto marcó la búsqueda de un nuevo fusil de servicio, pero el fusil adoptado fue completamente diferente del AK-12 mostrado el año 2013. Esto genera muchas preguntas. ¿Por qué dos fusiles diferentes tienen el mismo nombre? ¿Por qué el AK-12 en vez del AK-107? ¿Qué pasó con el A545 y el A762 que competían con el AK-12? ¿Qué son el AK-400 y el AK-200? La historia del AK-12 comienza con la serie centenaria, la del AK-107 y el AK-109. Estos fusiles fueron diseñados con el sistema de retroceso de balance automático en desarrollo desde la década de los 70 y usaban un contrapeso móvil para reducir el retroceso del rifle. Pero durante pruebas, el AK-107 se encontró como insuficiente. Su sistema de balanceo automático era limitado porque solo daba beneficios en algunas posiciones de tiro y volvía al arma en algo más complicado, añadiendo peso y dificultad a la recarga. De hecho, los Konstantinova 006 que competían con el prototipo del AK-74 funcionaban también con sistemas de balance automático y de igual forma tenían los mismos problemas. Este sistema automático también dificultaba la creación de versiones de carabina, si es que no era imposible, dada la necesidad de colocar el mecanismo sobre el cañón. Debido a estos antecedentes, el AK-107 fue considerado un callejón sin salida de desarrollo militar, poco probable de ser aceptado en servicio. Su primo en calibre 7.62 x 39 fue considerado igualmente obsoleto al funcionar peor con un calibre más grande. El AK-108 en el calibre de la OTAN, igual que el resto. Como resultado, Izmash no tenía un fusil digno de las pruebas Ratnik. Ratnik fue un programa que finalmente modernizaría a las Fuerzas Armadas rusas en una acorde al nuevo milenio. Y uno de los mayores avances en la industria de armas de fuego ocurrió con los sistemas de miras, las miras reflex, visores nocturnos, visión térmica, láser infrarrojo y ópticas de aumento variable. Con el programa Ratnik, entre otras cosas, se introdujo a servicio un nuevo sistema de mira llamado DPNK, que incluye la mira de punto rojo 1P87, el monocular de visión nocturna 1PN138, un magnificador llamado 1P90 y el láser 1K241. Esencialmente, los fusiles en el programa Ratnik nunca fueron la prioridad. Los militares querían un rifle que fuese compatible con estas miras modernas y fuese más adaptable y ergonómico. La situación de Izmash cambiaría luego de una transición en el año 2011. Vladimir Slovin, el antiguo jefe diseñador en la planta de Tula, se convirtió el jefe de diseño en Izmash. Slovin comenzó el desarrollo del diseño prácticamente desde cero, que solo conservaba el principio de funcionamiento de gas con cerrojo rotativo. Este diseño sería el que todos vieron por primera vez. Primero que todo, el receptor es muy diferente de un AK normal. El cobertor o el guardapolvo, cubrepolvo, como le quieran llamar, del receptor, está montado en una bisagra por delante, como en el AKS-74U, y tiene un riel Picatinny, con un selector de pulgar triangular para seleccionar una ráfaga de 3 tiros, semi y auto. El tubo de gas y un nuevo diseño de culata, con un levantacachete que no estuvo presente en prototipos posteriores. El portacerrojo fue rediseñado para permitir que la palanca de carga se utilizara desde ambos lados y que el rifle se quedara abierto al disparar el último tiro, similar al M4. Calibrado en 5.45 x 39 mm y alimentado desde cargadores de AK-74 estándar. Y como las pruebas Ratnik requerían armas en este calibre, así como en el calibre 7.62 x 39, se utilizó una versión ligeramente modificada del AK-103, el AK-103-3, que fue presentado junto al AK-12 en 2014. El AK-103-3 tenía un cubrepolvo rígido y fijo, un guardamanos con rieles y una culata.
El AK-103 era sencillamente una AK-74M en este calibre, el 7.62 x 39. Entonces el -3 era una modificación prácticamente cosmética de la Kalashnikov tradicional. El resultado de estas pruebas Ratnik fue desastroso para ISMASH. Como este fusil fue desarrollado apresuradamente, no se pudo testear y arreglar los fallos. Durante las pruebas, el receptor se dobló en la prueba de caída a secas, la palanca de carga se rompió y el mecanismo de retroceso falló. Problemas que son típicos para cualquier diseño nuevo. La pregunta que surge a continuación también es típica. ¿Pueden los diseñadores arreglar estos puntos de fallo y lograr que el arma funcione antes de que finalizaran las pruebas? Luego de la primera ronda, el AK-12 fue rediseñado. En 2013, el segundo prototipo estaba listo, con una culata diferente, un cubre receptor diferente, un tope de cerrojo y un botón para soltar el cargador. El recoil percibido y el levantamiento de la boca del cañón de esta variante eran mínimas, gracias a un portacerrojo más ligero. El diseñador básicamente quitó todo el metal posible de las partes móviles. Esto, sin embargo, hacía dudar de su durabilidad, y estas dudas se confirmaron cuando durante las pruebas el cerrojo y el portacerrojo se rompieron en algunos prototipos, algo que realmente no ocurre en ninguna Kalashnikov. También el cubre receptor con su mecanismo de retención no era lo suficientemente fuerte. En uno de los fusiles se rompió después de 20 tiros con el lanzagranadas bajo cañón. La culata era ligera y cómoda. Algunos dicen que esta culata inspiró a Magpul para crear la culata Zhukov, pero de nuevo, era demasiado frágil y se rompió a la primera durante la prueba de caída. Las otras características de este segundo prototipo eran igual de controversiales. El selector ambidiestro era una gran idea, pero el diseño no era bueno para un tirador no experimentado con el sistema, teniendo que adivinar en qué modo realmente estaba. La causa principal fue la adición de un modo de ráfaga de 2 tiros que volvía al selector en uno con un viaje muy largo, porque tenía que seleccionar 4 posiciones. Acorde a Vladimir Onokoy, quien personalmente probó a estos prototipos y participó en estas pruebas, y es de quien saco la información directamente, el selector no era el mejor de los peores que había probado. Además, no era cómodo, teniendo que usar el dedo índice para cambiar de seguro a automático. El mecanismo de ráfaga tampoco funcionaba. En vez de hacer 2 tiros, solo salía uno, o era de 3 tiros, siendo además un diseño complicado para cada desensamblaje. La palanca de carga funcionaba bien, se podía cambiar de lado a lado al ensamblar el arma, pero muchos rusos sostenían el AK por el cargador con una palanca de carga recíproca en el lado izquierdo. Esta nueva palanca golpearía el pulgar de su mano de apoyo, arruinando la experiencia de tiro. El liberador de cerrojo solo funcionaba con unos cargadores modificados que tenían una placa especial, pero esa placa incrementaba la fricción disminuyendo la fiabilidad del cargador. La liberación del cargador también era peculiar. Cuando se apretaba la palanca ambidiestra, el cargador quedaba colgado accidentalmente desde la parte delantera. A veces, luego de medio segundo, finalmente caería, pero algunos nunca caían. Entonces había que sacarlas manualmente o utilizar la fabulosa técnica de recarga de Call of Duty, mandando a volar al cargador. Todos esos problemas se podían arreglar. Así es como llegamos al tercer prototipo del año 2015. Se combinó el bloque de gas y el poste de mira frontal en una sola unidad. Se cambió la forma del guardamanos y se cambió el diseño del freno de boca y el selector. Como el receptor era largo, se extendía hasta el tubo de gas. Entonces el frontis de la pieza se sobrecalentaba mientras que la parte posterior estaba fría. El metal se expande al calentarse, entonces la parte frontal del sistema de retención cambiaría en dimensiones, causando un cambio en el punto de impacto. En general, para fines de 2015, la mayoría de los problemas se habían solucionado y el fusil pasó las pruebas técnicas. Pero otro problema que quizás era aún más importante nunca fue solucionado. El AK-12 no tenía retrocompatibilidad con la generación anterior de Kalashnikovs en la producción de fábrica. Esto significaba que su producción inicial, el lanzamiento de este, requeriría inmensas cantidades de dinero, lo que llevaría el costo unitario muy por encima de lo esperado. El ejército ruso hasta ese entonces
nunca compraría el arma. Sí, sería introducido a servicio, pero entonces sufriría el mismo destino que el fusil AN-94, el Bullpup OTS-14 y la pistola multicalibre OTS-27, la subametralladora plegable PP-90 y muchas otras armas. Pero el ejército estaba determinado a tener un nuevo fusil, no podía ser de otra manera. Fue entonces que llegaron a una encrucijada: aceptar un prototipo de Kalashnikov que no pudiera ser producido en masa. Eso llevaría su legado a su fin. Había otro camino: crear un fusil que cumpliera los requerimientos del Ministerio de Defensa, pero tuviese compatibilidad con las Kalashnikov anteriores para hacer su producción en masa posible. El desarrollo de la AKM, el AK-74 y el AK-100 siguió el mismo camino evolutivo, y el AK-12 terminaría con el mismo destino de sus predecesores, mejorando gradualmente con nuevas versiones cada cierta cantidad de años. Hubo otro cambio de liderazgo mientras ocurrían estos sucesos. En esta época, Izhmash fue integrada al nuevo consorcio de Kalashnikov, y el líder del equipo de diseño cambió una vez más. Bajo este nuevo liderazgo, el desarrollo cesó para la AK-12, que había sido desarrollada desde cero, y un nuevo desarrollo surgió a partir de una modernización de un AK más tradicional, bajo el nombre de AK-400. El AK-400 tomó lo aprendido de la creación del AK-103-3 y tomó varias características de él, incluyendo el riel Picatinny fijo sobre el cubre receptor más una culata plegable y colapsable. El mayor cambio del AK-400 en comparación a las AK de la generación anterior fue el cañón flotante libre del guardamanos para una precisión mayor. Tradicionalmente, el guardamanos de un AK está fijo al fusil en dos puntos: uno al frente del receptor y el otro en la pieza retenedora del guardamanos enganchada al cañón. En el AK-400 el guardamanos está enganchada al receptor y al tubo de gas, permitiendo que el cañón vibre de forma no restringida. El tubo de gas se revisó para ser más rígido y no removible, y esto permitió apoyar más al guardamanos y simplificar el mantenimiento. Y otro cambio incluyó volver al selector de tiro tradicional de la Kalashnikov, la tradicional palanca de las AKs y una empuñadura ergonómica revisada. Irónicamente, estos dos componentes, el tubo de gas y el selector de tiro, quizás no cumplieron con lo prometido. Veremos eso más adelante. La nueva modernización del AK-400 tiene un 54% de piezas en común con el AK-74M, en comparación con menos del 10% del AK-12, que se fabricó desde cero. El diseño de la modernización del AK-400 se completó en 2015 y el rifle volvió a entrar rápidamente en las pruebas estatales. La versión 5.45 asumió el nombre AK-12, mientras que la versión 7.62 fue designada AK-15. Los resultados de las pruebas del nuevo AK-12 fueron más positivos. A principios de 2016 se determinó que el AK-12 y el AK-15 cumplían con los requisitos técnicos para las pruebas estatales y recibieron los índices Grau 6P70 y 6P71 respectivamente. En este punto, se preparó el terreno para más pruebas operativas en 2017. Entre los nuevos AK-12 y AK-15 contra los A545 y A762 de SID. Estas pruebas se llevaron a cabo con 4 ramas del ejército ruso: las tropas terrestres regulares, las aerotransportadas, infantería de marina y fuerzas especiales. El AK-12 termina ganando estas pruebas y se recomienda su adopción general. El A545 y el A762 se recomendaron solo para su adopción por tropas especiales que pudieran aprovechar las ventajas del retroceso balanceado. Y así llegamos a la segunda parte de este video, porque el AK-12 es un arma controversial. Desde ahora nos referiremos a la AK-12 que entró en servicio, la que está basada en el AK-400, no aquella guapa y moderna arma que apareció rápidamente en videojuegos como Battlefield, pero que producto de su apuro fracasó. He recolectado testimonios, revisiones de múltiples usuarios que utilizaron al AK-12 y de soldados rusos que lo utilizaron en la guerra de Ucrania.
y también soldados ucranianos que capturaron al AK-12. Y también les mostraré las modernizaciones que sigue recibiendo el AK-12. Solo después de ver esta información podremos tener una opinión informada acerca de si el AK-12 actual se merece o no su mala reputación. Hay varios problemas reportados, pero comencemos por uno que realmente no es problema del AK-12. El AK-12 fue diseñado para llevar ópticas, sí, pero no es culpa del AK-12 que a sus soldados no se les entreguen dichas ópticas y terminen usando la mira de hierro, o láseres, o linternas, o empuñadura. Primer problema, el selector de tiro. Como les mencioné, tiene seguro, semi, ráfaga de 2 tiros y full auto. Como verán en este video, varias veces no funciona como debe, porque en vez de disparar 2 balas, dispara 3. We have no idea why. Just like that. Con respecto a la idea de tener un modo de ráfaga, así como en Occidente la idea era que el típico pelado, el conscripto, no desperdiciara balas disparando a lo loco, que pudiera controlar el volumen de fuego mientras suprimía una posición, y en este caso es la misma idea. En mi opinión, creo que es una adición innecesaria que complica los mecanismos del arma, y si tienen miedo de que sus soldados desperdicien balas, entonces de paso quitan el modo automático. Pero eso suena aún más tonto, ¿cierto? Y quizás es porque la idea inicial que concibe el modo ráfaga es igual o más tonto. Mejor sería quitar el modo ráfaga y entrenar mejor a los conscriptos. Oh, ¿qué es esto? Les presento a la AK-12M1, que debería haber empezado a aparecer a lo largo del año 2023. Uno de los cambios fue el selector de tiro. ¿Qué hicieron? Le quitaron el modo ráfaga. Para cerrar ese punto, un soldado que combatió en Ucrania comentó que nunca necesitó el modo de ráfaga y su experiencia en la guerra mostraba que nadie lo usaba. Por lo tanto, esta inclusión de partida fue mala, pero a partir del nuevo modelo se ha arreglado. Sin embargo, otro aspecto negativo del nuevo selector de tiro que no ocurría con el AK-74 es que debido al nivel de presión necesaria, algunas veces es posible pasar de largo con el selector. El tope que bloquea su recorrido es muy pequeño y el selector queda así. Por lo tanto dificulta el acceso al gatillo, y en momentos de alta presión como en una zona de guerra, un soldado puede aplicar fuerza en exceso por el nervio del momento y quedar incapaz de disparar. Esto es un problema serio porque su ocurrencia tiene el potencial de provocar la muerte del operador. Desconozco si este apartado fue arreglado o no con la última iteración del rifle, algo me dice que sí, pero ya vamos a ver eso. La culata se parece a la de una M4, pero no es compatible con ningún accesorio de culata de M4. Sí es ajustable, aunque a algunos les queda un poco corto. Es raro porque sí podría extenderse más y es plegable. ¿Es una mejora a la culata de la AK-74? Sí, por supuesto. Sin embargo, hay un detalle. Cuando se pliega en su ajuste más corto, queda un espacio muerto entre la culata y el arma. Entonces podría quedarse enredado con el cinturón de un vehículo o cualquier cosa que se le cruce por ahí. El guardamanos tiene como objetivo el montar dispositivos tácticos como láseres y el guardamanos del AK-12 falla completamente en esto. Y no sé cómo es que lo permitieron. Todos los que han usado esto expresan una sensación de plástico barato, que además se mueve mucho y debido a que se mueve mucho, no sirve para utilizarlo junto a dispositivos como láseres, porque la desviación generada significa que allí donde estás apuntando con el láser realmente no va a ir la bala. Además, existiendo accesorios de Zenitco y de SureShot que son de Rusia, producidos en Rusia para AK-74M, producen guardamanos de longitud extendida que funcionan perfectamente bien y las fuerzas especiales rusas los usan por algo. El guardamanos del AK-12 es corto, entonces no sirve para otras posturas de tirador como el C-clamp, porque si haces eso, te quemas la mano. Una de las características publicitadas como triunfales del AK-12 es que proclama tener una mejor precisión debido a su cañón flotante. Durante pruebas como por ejemplo del canal 9 Hole Reviews, se vio que el AK-12 tiene un minuto de ángulo de 9 tiros de entre 3 a 4 minutos de ángulo. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Si lo vemos en un vacío, está bien. Es lo normal para un fusil de servicio tener un 3 MOA. Si lo comparamos con un AK-74, está mal, porque 3 minutos de ángulo es justamente el nivel de precisión que ya tiene un AK-74, que no usa un cañón flotante.
Entonces, ¿qué pasó? No sé, pero no pueden decir que el flamante nuevo fusil es más preciso y realmente no serlo. Luego de discutir todo eso, ¿qué podemos decir del fusil? Tomaré las palabras de un miembro de la Guardia Nacional rusa que usó al AK-12 en la invasión a Ucrania. Primero que todo, el fusil es bueno, funciona como debería la mayoría de las veces, aunque la culata era molesta y se rompía al disparar granadas bajo cañón. Él no entiende cómo fue aprobada esa versión del AK-12. Según su perspectiva, la mira de hierro trasera estilo occidental es un problema. El argumento es que si bien es más fácil de apuntar y acertar blancos a distancia en el campo de tiro, en situaciones de combate dinámico no ayudaba porque generaba una visión de túnel y que cuando llovía era costumbre soplar el hoyo, sé que van a hacer comentarios de eso, antes de apuntar, porque o si no, se tapaba. Dice que preferiría tener la mira de la RPK, abierta con ajustes de viento. También expresa que la AK-12, no así la 12M, no era fiable para sostener la colimación, y que es un problema que ni siquiera debería haber existido con la primera versión del rifle aceptado en servicio, pero por suerte ya están desapareciendo, siendo reemplazados por la AK-12M y la AK-12M1 o por los clásicos AK-74M. También se refirió al guardamanos. Dijo que la primera versión era una completa basura. Era mejor comprar algo de Zenitco el 100% de las veces, y menciona también que ojalá tuvieran una opción de guardamanos de mayor longitud. También menciona que ojalá den la opción de un bloque de gas regulable para así poder instalar más dispositivos de freno de boca como supresores. Y esto viene de un tipo que está claramente a favor de su gobierno y resiente el criticar al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, creo que sus críticas a esta arma son bastante creíbles, especialmente si la contrastamos con las observaciones de todo el resto del mundo que se alinean con esto. El arma tiene problemas, algunos inentendibles, como lo del guardamanos, pero funciona. No mejor que un AK-74M, pero funciona y se le pueden montar ópticas cuando vienen. Yo personalmente pienso que no se merece tanta mala fama hoy en día. Quizás antes sí, pero no hoy, porque ya existe en producción el AK-12M1, que incorpora una nueva culata con capacidad de ajuste en altura de la mejilla, una nueva empuñadura, una nueva mira trasera dioptria, un nuevo dispositivo de freno de boca para instalar accesorios con ranuras. Se hace alusión a un guardamanos más durable y menos propenso a recalentarse. El anterior podía hasta derretirse. Se eliminó el modo de tiro de ráfaga, y eso mecánicamente lo hará más sencillo y fiable, lo va a hacer una mejor arma el solo hecho de haber removido eso. Imagino que eso hasta resuelve el problema del selector duro. En mi opinión, creo que esta versión sería la versión definitiva de la AK-12 que se ha esperado desde el año 2011, con algunos retoques, balanceando los requisitos que se necesitaron ese año con la capacidad de producción en masa necesitada. Me pregunto ¿por qué no siguieron con el camino de la AK-74M3, el cual era un kit de actualización que usaba una nueva culata, guardamanos con rieles encima del receptor y una mira, literalmente lo que buscaban verdaderamente desde el principio, y más barato aún, quizás hasta dándole más trabajo a sus compañías nacionales. Verdad, el grupo Kalashnikov es un grupo estatal y Zenitco no lo es. Quizás por ahí va la cosa. Bueno, en fin, esa es la AK-12. ¿Qué les pareció a ustedes toda esta historia? Yo creo que es una historia que ya está finalizando en lo dramático, y probablemente le siguen varias décadas de estabilidad, como suele ocurrir con una nueva arma de fuego, una nueva arma de servicio. Con eso me despido. Nos veremos en el siguiente video.